¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más al debate de la 8 Soria, con la que está cayendo ahí fuera, donde van a estar ustedes mejores que en compañía de la 8 Soria, con toda la actualidad local y un poco de nacional, ya sabes, esa información nacional que también influye tanto en lo local, pero aquí a resguardo, cada uno en su hogar. Esperemos que no les hayan afectado las últimas lluvias y esos vientos. Y hablando de borrascas, las que afectan también en el ámbito político, y para enfrentarlas viene además un encuentro con militantes socialistas. Luis Rey, secretario de los socialistas de Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis Rey. Buenas noches, un placer estar aquí. Efectivamente, el tiempo es borrascoso, ¿no? En la política y en lo que es estrictamente el tiempo, ¿no? Pero bueno, alguno diría, quien siembra vientos recoge tempestades, pero bueno, eso ya habrá que verlo, ¿no? El encuentro con el Partido Bien era un encuentro, digamos, informativo, ¿no? Sí, planteamos, perdón, cuando planteamos la idea de hacer un encuentro, fundamentalmente es para hablar, ¿no? Tenemos una consulta el sábado, bueno, una consulta que ya está abierta, ¿no? y que de hecho hay muchos compañeros y compañeras que han votado online ya. El sábado abriremos las urnas un poquito menos de lo previsto, solo será desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Nos han autorizado para hacerlo solo de mañana y no alargar tanto la jornada. Y yo creo que es importante hablar, ¿no? La familia socialista en temas tan candentes, tan relevantes para el país, también para la provincia, evidentemente, como pues necesita hablar, ¿no? Manifestarse, opinar, y eso es lo que queríamos hacer esta tarde y hemos hecho, ¿no? Que cada uno pueda dar libremente su opinión, y que luego, evidentemente, esa opinión se la van a volver a dar quien no lo ha hecho ya a través de las urnas el sábado. Bueno, incluso alguno ha hablado ya, ha dado libremente su opinión a través de la 8 Soria. Todos saben de quién estoy hablando, de Jesús Manuel Alonso. Después le vamos a escuchar, pero vamos a escuchar antes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que este fin de semana pasado ya se pronunciaba por primera vez casi sobre la amnistía. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida, y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Bien, pues era, Luis Rey, lo que muchos estaban esperando, que Pedro Sánchez pronunciase esa palabra, amnistía. Bueno, y yo creo que era también un poco los que ya somos veteranos en el partido, un poco nuestro temor, ¿no? Que se pudiera elevar una consulta en la que exclusivamente pudiera la militancia decidir sobre el acuerdo con Sumar, ¿no? Al final, la consulta es si se apoya el acuerdo para formar un gobierno de coalición con Sumar y lograr el apoyo parlamentario de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria, ¿no? Y ahí entre paréntesis dice, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Entre paréntesis dice el secretario general en el Comité Federal el otro día que hay que hablar de amnistía y que una parte de esos acuerdos va a ser la amnistía, con lo cual la militancia no solo va a decidir sobre el acuerdo con Sumar, que es público, sino que también ¿Es vinculante la consulta? Sobre el resto de los acuerdos. Sí, es vinculante la consulta, claro. ¿En qué porcentajes vinculantes han establecido unos porcentajes de voto? No, que mayoritariamente la militancia apoye o respalde el acuerdo, ¿no? Eso es lo que dicen los estatutos para llegar a los acuerdos cuando se conforman acuerdos de gobierno, y eso es lo que... O sea, si el 51% de la militancia dice no, recogemos cable, nos olvidamos de las reuniones en Bruselas con Puigdemont y repetición electoral. Así debería ser, ¿no? Bueno, veremos, si se produce esa circunstancia, veremos, ¿no? Si eso lleva aparejado repetición electoral o hay otro marco, otros acuerdos, ¿no? Pero son los estatutos los que determinan que los acuerdos de conformación de gobierno tienen que pasar por este refrendo de la militancia, y ese refrendo tiene que suponer que salga adelante o no el acuerdo principal, que es el de Sumar, y los acuerdos con el resto de los grupos, que incluye expresamente, se dijo en el Comité Federal, y se incluye implícitamente la consulta, ¿no? Con otras fuerzas nacionalistas, no solo en este caso con las fuerzas catalanas, sino también con las fuerzas del País Vasco, ¿no? ¿Cuál es el sentir mayoritario de los socialistas sorianos? Bueno, yo creo que el sentir mayoritario, esto lo he expresado y lo han expresado otros compañeros, y también esta tarde, ¿no? Es que tiene que haber gobierno, ¿no? Que estos
cuatro últimos años, ¿no? Pero en realidad algo más de 5 años, ¿no? Han sido buenos para España, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que ha sido, a pesar de lo duros que han sido, ¿no? Con una pandemia que hacía 100 años que no había, de una magnitud como hacía 100 años que no había en este país, o más de 100 años que no había en este país, ¿no? Con una guerra de Ucrania, con una crisis alimentaria, ¿no? También, y con una crisis de precios. Es decir, que han sido tiempos extraordinariamente duros, ¿no? Y a pesar de eso, nos ha dado tiempo desde el gobierno, desde el gobierno socialista, desde el gobierno progresista, ¿no? Nos ha dado tiempo a tomar medidas que creo que han sido absolutamente, o que pueden ser absolutamente decisivas para el devenir futuro de este país, ¿no? Y que afectan a la inmensa mayoría de las personas de este país, ¿no? A los jóvenes desde las becas o al grupo de ayudas que se les ha dado, incluyendo las ayudas para vivienda, ¿no? y para cultura, a los mayores con la revalorización de las pensiones, a los trabajadores con el incremento de un 40% del salario mínimo, que ha ayudado notablemente a las rentas bajas a superar una inflación que ha sido muy dura para muchas, y que está siendo muy dura para muchas familias, ¿no? Es decir, para la inmensa mayoría de este país se han tomado medidas decisivas, por no hablar, evidentemente, de los 160.000 millones de los fondos europeos, de medidas bueno, después energéticas hablaremos que de se han otros tomado, ¿no? proyectos que tienen en cartera y muchos se están visibilizando, como es el ejemplo de las travesías, ¿no? Que son proyectos difíciles de esconder, la Comisaría de Policía Nacional, la licitación del Centro de Procesamiento de Datos. Hablaremos después de alguno de ellos, pero en el tema que nos ocupa, porque este mismo argumento lo hacía suyo Carlos Llorente, diputado provincial, al ser preguntado hoy en una rueda de prensa, que decía aquello de la amnistía es un tanto insignificante, y añadía toda esa argumentación posterior. Tal vez la dificultad resida, o los temores de la militancia socialista, de los que tienen alguna responsabilidad, en cómo explicar a la ciudadanía este paso. Hombre, no es fácil, ¿no? Pensemos que en este país la última amnistía que se ha producido fue la del año 77. Es verdad que entonces no era Partido Popular, era Alianza Popular, con la posición en contra de la derecha en este país también entonces, ¿no? En la ley de amnistía del 77. Es decir, que es una decisión muy trascendente, ¿no? Porque esto, si no ha pasado en los últimos 40 años, se está tomando una decisión muy trascendente, ¿no? Pero una decisión muy trascendente que entendemos que puede ser incluso buena para resolver el conflicto que se produjo en Cataluña hace 5 años, y que yo he repetido muchas veces, y esta es casi una impresión personal, ¿no? El independentismo no se combate con más independentismo, ¿no? Esto lo estamos viendo en muchas partes del mundo ahora. El independentismo no se combate desde la trinchera, porque eso lleva a más trinchera y a más bronca, a más confrontación, incluso en otras partes del mundo a guerras, ¿no? El independentismo se combate con diálogo, con conciliación, con consenso, y ese trabajo que hemos venido haciendo en estos 4 últimos años pues tiene como resultado que Cataluña no es ahora la Cataluña de hace 5 años que declaró unilateralmente la independencia, que convocó un referéndum, ¿no? Es una Cataluña en la que además la representación parlamentaria de Cataluña ahora es muy superior a lo que era hace 4 años en fuerzas no independentistas, ¿no? Es decir, si entonces suponían prácticamente el 50% de los diputados en el Congreso, ahora suponen un tercio, ¿no? Es decir, que cuando se trabaja por la convivencia y se combate el independentismo de otra manera, con mano izquierda, por decirlo de una manera... Sí, vamos, que los indultos no le han sentado demasiado bien a Esquerra, y ustedes esperan que la amnistía no le siente bien a Puigdemont, a Junts. Esperemos que le siente bien a Cataluña y a España, en términos, ¿no?, electorales, sí, sí. Que seguro que está cómodo ahí en la Costa Brava, que eso está muy bien, por cierto. Hablando de diferentes sensibilidades del Partido Socialista, conocíamos hace unos días las declaraciones de Jesús Manuel Alonso, diputado provincial, alcalde de Ágreda, que se manifestaba en la 8 Soria, nuestro compañero Fernando Orte, para que quede bien claro en estos términos. Pagaría 600 euros muy a gusto. La amnistía es una imposición de una persona que técnicamente es un delincuente, y por lo tanto lo más democrático es que hubiese una convocatoria electoral y entonces la gente decidiese libremente en las urnas si están de acuerdo o no, que este es un acuerdo de investidura, no de legislatura, y por lo tanto podemos estar sometidos permanentemente a imposiciones o chantajes de partidos políticos
que van a intentar sacar ventaja, ley tras ley, presupuestos tras presupuestos. Pues como digo, unas declaraciones que realizaba Jesús Manuel Alonso a la 8 Soria, nuestro compañero Fernando Orte, al que felicitamos por recabar esa información de las que se han hecho eco, citando al medio de comunicación, a la 8 Soria, pues buena parte de los medios, incluso nacionales, autonómicos y demás, y un mensaje para los medios más cercanos que han hecho suyas estas declaraciones. Pues yo faltaba muchos días a clase, pero ese día fui a clase y sé que cuando algún compañero recoge una información y procede de un medio, pues tal vez haya que citarle. Pero bueno, queda mejor hacer 300.000 fotografías y decir que nuestro digital es el más visto. A lo que nos ocupa, muchos han visto relación con la amistad, la cercanía de Jesús Manuel Alonso con Paje. Bueno, yo también soy amigo de Jesús Manuel Alonso, he sido compañero en el Senado ¿Has hablado con él? Y lo conozco desde hace muchos años. He whatsappeado con él y lo único que le he reprochado, porque es que no me hubiera advertido, ¿no?, que iba a hacer estas declaraciones en los medios de comunicación. A partir de ahí no puedo decir otra cosa, ¿no? Hemos convocado una consulta el sábado a la militancia en la que cada militante va libremente a decidir su voto, ¿no? Con lo cual es lógico que en un partido, y en un partido con 140 años de historia, es lógico que haya controversias y que no todo el mundo opine igual, ¿no? Seguramente si todo el mundo opinara igual no habríamos durado tantos años como partido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay que entender que hay no esta voz, sino algunas voces más también no conformes con la amnistía, ¿no? Y ya está, ¿no? No tiene más, yo desde mi punto de vista no tiene más recorrido, ¿no? Cuando se suele decir el voto es privado, pues Jesús Manuel Alonso lo ha hecho. Bueno, pero yo no le puedo reprochar nada, porque el lunes di una rueda de prensa en la que también manifesté mi opinión, ¿no? Con lo cual, en ese sentido no puedo decirle nada, sino que en este partido somos libres también para opinar en un tema tan trascendente como este, ¿no? Decíamos la cercanía con Emiliano García Paje, porque precisamente Paje se ausentó de un comité federal allá por junio y en un viaje paró en Ágreda, se le vio en las fiestas de Ágreda, pues charlando amistosamente, ¿no? También comparten sensibilidad, ¿no? Sí, por lo menos en este aspecto sí comparten sensibilidad, ¿no? Por las declaraciones públicas que han hecho unos y otros hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, esta es la parte bonita también de la política, y yo reproché el otro día reprochaba en la rueda de prensa que el Partido Popular, cuando nos ha metido a todos los castellanos y leoneses en un gobierno con Vox, no consultó a su militancia, ¿no? Nosotros sí lo vamos a hacer este fin de semana, y creo que eso dice mucho también de los partidos políticos, ¿no? Y de la apertura y de quién de alguna manera tiene opinión en los partidos políticos, ¿no? ¿Ustedes han elegido bien en esta ocasión, digo? Bueno, pues no lo sé. Por los precedentes, ¿no? No lo sé, cuando vea el resultado de la consulta te lo digo, ¿no? Pero bueno, en principio ya no es una cuestión de elección, sino cada militante vale un voto, ¿no? Igual vale el del secretario general que el de cualquier otro militante que vaya a votar el sábado, que lo haya hecho ya, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no sé si la opinión del secretario general será la mayoritaria, ¿no? Esperemos que sí, que esto facilite el gobierno, porque yo he repetido muchas veces que a veces, bueno, pues en situaciones en las que, y nos ha pasado a nosotros en el ayuntamiento, uno se presenta con un programa electoral, no tiene mayoría y tiene que aceptar las consideraciones de otros partidos políticos para configurar gobiernos. Nos pasa mucho en el ámbito local, pasaba menos en el ámbito nacional, pero nos tenemos que empezar a acostumbrar a que este país va a necesitar pactos permanentemente, por lo menos en los próximos años, para tener gobiernos, ¿no? Y lo importante es para qué se gobierna, ¿no? Yo creo que lo más importante es no con quién, sino para qué se gobierna y para quién queremos gobernar, y en eso el Partido Socialista lo tenemos muy claro y lo he dicho antes. Porque después se van a hacer públicos los votos de cada territorio, entiendo. Supongo que sí, esto ya lo lleva el secretario de organización, no sé si se hará público de manera individual o no, supongo que sí. Hablando del secretario de organización, Cerdán estuvo con Puigdemont reunido en esa foto que muchos han criticado, con esa foto que había una urna, muchas personas levantando esa urna de aquel referéndum ilegal de 2017. También estaba la eurodiputada Irache García, sobre la que han llovido, eurodiputada castellana.
de Castilla y León, sobre el que han llovido críticas y críticas, ¿no? Bueno, y representante del Partido Socialista, ¿no? Que es eurodiputada no porque le haya caído del cielo, sino porque se presentó en unas listas por el Partido Socialista y en ese sentido, bueno, pues parece razonable que en una salida a Europa pues ella acompañara, ¿no? Evidentemente el secretario general de Soria no toma esa decisión, pero bueno, ya conforma al Partido Socialista y estuvo allí, pues como podía haber estado cualquier otro compañero, ¿no? Bien, y en las últimas horas hemos conocido también la oposición de buena parte de la Judicatura española, 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que todavía espera su momento para actualizarse, quieren llevar a pleno ese rechazo. Muchos ven una intromisión de un poder sobre otro, del Poder Judicial, digamos, sobre el Legislativo. Son 8 vocales conservadores. Los vocales progresistas están pensando en no acudir a ese pleno, ¿no?, convocado por la facción conservadora. ¿Cómo lo ve? Pues muy mal, francamente muy mal, ¿no? Porque uno tiene, en los años que llevo en política, he escuchado muchas veces aquello de la injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, ¿no? Y que había que respetar la separación de poderes. Bueno, pues en este caso yo creo que es absolutamente al revés, ¿no? Es en este caso el Poder Judicial el que está ingiriendo en el Poder Legislativo, ¿no? Está legislando en lugar de seguir el control judicial de la ley, ¿no? Está poniéndose en la voz del legislador en lugar de la que le corresponde, que es cuando esa ley se aprueba. Si es que se aprueba, finalmente será el Poder Judicial el que a través de, en este caso entiendo que del Tribunal Constitucional, pueda evaluar si se presentan los recursos pertinentes, ¿no? Pero ese será el momento del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene que controlar la ley, pero no legislar, ¿no? Y tomar este acuerdo creo que es una injerencia muy grave en el Poder Legislativo o en buscar un fondo de opinión, un foro de opinión que creo que no corresponde, porque la justicia todos la identificamos con una venda y evidentemente esa venda tiene que estar puesta hasta que tiene que evaluar la ley, ¿no? No se la puede quitar uno antes, ¿no? Todo apunta a que la medida, sea cual sea, se va a judicializar, se recurrirá al Tribunal Constitucional. Esto va para largo en cualquier caso, ¿no? Va a condicionar la futura legislatura en caso de que finalmente se alcance un gobierno de coalición. Bueno, yo creo que va a ser una legislatura muy compleja, van a venir tiempos muy duros, hay mucha crispación. Lo que pasó el martes en el Congreso es un remanso sobre lo que pasa habitualmente, ¿no? Creo que yo no he conocido en política tanta crispación como hay ahora, ¿no? Lamento profundamente declaraciones como las del el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, ¿no?, en la que ya está deslegitimando al gobierno antes de constituirlo. Bueno, también me parece muy grave, ¿no? Es decir, aquí en este país tenemos una democracia consolidada desde hace muchos años. Somos precisamente los representantes de la soberanía popular, ¿no?, quienes, los 350 diputados en el Congreso, quienes elegimos, porque así lo quisimos en la Constitución, al presidente del Gobierno. Y si hay una mayoría de esos 350 diputados que eligen al presidente del Gobierno, eso es legítimo, ¿no? No solo es legítimo, sino que es constitucional. Poner eso en tela de juicio antes de que se produzca nada, creo que es desestabilizar la democracia en este país, y me parece que son declaraciones muy graves. Por eso digo que va a haber mucha crispación, con toda seguridad, porque si ya se anuncia esto por el Consejo del Poder Judicial, el presidente de un partido de Estado, que debe ser de Estado, como el Partido Popular, ya pretende deslegitimar gobiernos incluso antes de que se produzcan, ¿no? Creo que es muy grave para la democracia, y que además el PP va a hacer todo lo posible. Creo que ya ha anunciado que en el Senado va a modificar el reglamento para alargar más la aprobación de la ley, ralentizarla. Que no se pueda aprobar de urgencia en el Senado, ¿no? Para aprobar esa ley de amnistía, tratar de retrasarlo con una vocación clara de alargar el conflicto, ¿no? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Las trincheras son malas para la política, y creo que lamentablemente el PP, seguramente empujado por Vox, ya lleva mucho tiempo metido en una trinchera, y creo que eso es malo para el país, ¿no? Hablábamos de un histórico del socialismo soriano como es Jesús Manuel Alonso, también de García Page, y esto es lo que contestaba a una pregunta de un periodista, otro histórico, Felipe González, sobre la foto con Puigdemont. ¿Se hubiese hecho esa foto? ¿Por qué me toma?
Bueno, pues al ser preguntado, ¿no? Decía si hubiera hecho la foto, pues No le he oído, la verdad, obviamente no. ha venido a decir que, con cierta ironía, que usted qué piensa, ¿no? Sí, ¿usted qué piensa? Algo así, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, en Bueno, cualquier caso, son públicas sus las manifestaciones hasta posiciones, ahora. claro, la posición de tanto del entonces vicepresidente Alfonso Guerra, de Felipe González, son claras y meridianas, ¿no? Sí, es verdad que la memoria también nos dice que esto que está pasando ahora pasó también en otros tiempos, ¿no? Donde el entonces presidente del gobierno, Felipe González, fue atacado muy duramente por la oposición, incluso deslegitimada también, en este caso su presidencia, con lo cual estamos viviendo tiempos parecidos. Él ahora entiende, como lo ha hecho Jesús Manuel, o como lo puede entender quienes voten el sábado, que no es bueno para España esa amnistía. Algunos entendemos lo contrario. Vamos a decidir y vamos a ver si conseguimos que haya un gobierno en este país y que las cosas se tranquilicen un poco, se normalicen, porque después de 6 años seguimos todavía dándole vueltas al conflicto de Cataluña, sigue abiertos muchísimos procedimientos judiciales y la normalidad tiene que pasar porque las cosas bueno, pues el tiempo pasa, ¿no? y las circunstancias cambian, ¿no? Y hay que buscar, de verdad, hay que buscar la paz en este país también y no la guerra. Estamos hablando con el Luis Rey, secretario provincial del Partido Socialista, diputado nacional por Soria, pero esta ley de amnistía, Luis Rey, que se levanta, va a comprar el pan, se toma 4 chatos, o lo que tome Luis Rey por ahí con los amigos, ¿no le chirría esta ley de amnistía? Bueno, yo... En términos de desigualdades, porque seguramente si yo la preparo con Hacienda, a mí no me amnistía a nadie. Bueno, pero ahí no estamos... estamos hablando de dos conceptos, ¿no? Uno es la parte económica... Pero es el sentir, ¿no?, de las personas de a pie, No, ¿no? yo te iba a decir que el sentir un poco general, por lo menos de mucha de la gente que ha hablado, he discutido con algunos, y algunos con dureza, ¿no? Pero el sentir de la mayor parte de la militancia del Partido Socialista es el deseo de que vuelva a haber un gobierno socialista y que lo vuelva a ver por los jóvenes, por los mayores, por el progreso de este país, ¿no? Y también por Soria, ¿no? Y también por Soria, por muchas de las inversiones que ahora se están poniendo en marcha en la provincia de Soria y que pueden quedar en el aire si hubiera un cambio de gobierno, ¿no? Esto no lo digo yo, lo ha dicho algún medio de comunicación también, ¿no? Y lo hemos visto cuando hubo cambios de gobierno y gobernó el PP en esta provincia. O sea que también por Soria algunos compañeros lo que quieren es que haya un gobierno más allá de la amnistía y más allá del conflicto catalán, ¿no? Porque el gobierno evidentemente abarca muchos más aspectos que el de la amnistía, ¿no? Y a partir de ahí, en cuanto a la amnistía o la igualdad, yo esto lo repito, lo digo muy llanamente, ¿no? Es lo mismo que un indulto, ¿no? Es muy parecido a un indulto desde el punto de vista de la igualdad, si hablamos en términos de igualdad, ¿no? Y hay indultos en este país, ha habido muchísimos, ¿no? Incluso el Partido Popular, ¿no? También dio indultos cuando gobernó en este país, ¿no? En Semana Santa hay alguno también, ¿no? Sí, claro, una persona condenada que es indultada, ¿no? No es igual a una persona condenada que no es indultada, ¿no? Es decir, en términos de igualdad creo que es el peor ejemplo para hablar de esto, ¿no? Cuando en este país sí que se han dado muchos indultos que afectan también a las decisiones del Poder Judicial y que afectan a la igualdad de los españoles. La legislación lo permite, la legislación europea, por cierto, lo permite. Alemania ha dado indultos, amnistías, Francia ha dado amnistías, Portugal lo ha hecho recientemente con la visita del Papa a los jóvenes menores de 33 años este verano con motivo de la visita del Papa. Es decir, que los grandes países europeos sí que tienen la amnistía contemplada, si no en su constitución, sí legalmente, como el caso de Alemania, ¿no? Con lo cual no es un disparate tan bárbaro que en este país se pueda poner encima de la mesa una amnistía, teniendo en cuenta que una gran parte de nuestro devenir constitucional, después de una larguísima dictadura de 40 años, ¿no?, se sustenta en una ley de amnistía, ¿no?, en este país, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay que quitarle gravedad a las cosas a veces y mirar al frente y pensar en el futuro de este país por encima de todo, ¿no? Otra cuestión que se repite mucho estos días, ¿no?, sobre todo en esos mentideros y avisperos en los que por momentos se convierten las redes sociales. Claro, los socialistas votan sí o respaldan por quedarse en el sillón, por mantener sus cargos, sus puestos de trabajo. Bueno, esto es el para no qué, tanto ¿no? por convicción.
Bueno, esto es el para qué, ¿no? Es decir, yo quiero pensar que no lo hacen o no lo hacemos, ¿no? Yo no, desde luego no estoy pensando en las declaraciones que he hecho, las que estoy haciendo ahora, por mantenerme en el sillón, ¿no? Estoy pensando en que creo que se pueden todavía desarrollar muchas políticas en este país buenas para la inmensa mayoría, ¿no? Empezando por la última, prácticamente la ley de vivienda, convertir la vivienda en un derecho en este país, y hay mucho que avanzar también en ese sentido, que es uno de los grandes problemas también de esta provincia, ¿no? Bueno, pues yo pienso en eso, ¿no? Pienso en la utilidad, siempre he pensado, y por eso estoy en política, en la utilidad de la política y en la capacidad de transformación y de equilibrar y de igualar a todos que tiene la política, ¿no? Desde la fiscalidad, evidentemente, a la toma de decisiones o la ampliación de derechos, ¿no? Desde la sanidad en su momento, ¿no? La universalidad de la sanidad, que volvimos a recuperar, por cierto, ahora cuando gobernamos, ¿no? Que había tenido un recorte en cuanto a los medicamentos, a la educación, a grandes aspectos que son el ideario nuestro y que creo que son importantes desde el gobierno, ¿no? No se pueden hacer si uno no gobierna, ¿no? Yo, por cierto, traslado preguntas de la calle, ¿no? Recoge uno el sentir que hay en determinados ambientes y momentos, ¿eh? Tampoco es que uno, obviamente, ni lo comparta ni lo piense, o igual lo que pienso todavía es más grave y no lo digo. Decía José Manuel Hernando en una entrevista en Vive Radio Soria, una de las radios de esta casa, con Alfonso Blasco, que peligrarían en el caso de que se formara gobierno de coalición con independentistas y demás, peligraría esa fiscalidad diferenciada o ayudas al funcionamiento. Bueno, yo lo único que puedo decir al respecto es que más peligraron algunas inversiones cuando ellos gobernaron, ¿no? No voy a recordar otra vez que se perdieron 1 millón de euros en cada contrato por rescindir obras para el ferrocarril o obras para la remodelación del Banco Español, la conversión del Banco Español en un centro nacional de fotografía, ¿no? Esto lo hicieron ellos cuando gobernaron, con lo cual ese es el peligro. El Partido Socialista es el que ha puesto encima de la mesa las ayudas de funcionamiento en esta legislatura, ¿no? Se pudo hacer en la anterior, cuando gobernó Rajoy, y no lo hicieron, ¿no? Lo pudieron y lo pueden hacer en Castilla y León y no lo han hecho, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es exactamente al revés, ¿no? El riesgo para esta provincia y para estas ayudas es que gobernaran ellos en lugar de que gobiernen el Partido Socialista con Sumar, con apoyos de nacionalistas. Por cierto, este debate sucedió exactamente hace 4 años, ¿no? Hace 4 años también decían, no sé si él, pero sus compañeros también decían que estos acuerdos de investidura con nacionalistas iba a suponer que a Soria no llegara nada, ¿no? Bueno, pues el Centro Nacional de la Fotografía, el Centro de Procesamiento de Datos, el Centro de Refugiados, ¿no? La consecución y la terminación de tramos de autovías, el ferrocarril, ¿no? La depuradora, es decir, que hay un montón, los fondos europeos que están regando de millones a muchos municipios de esta provincia, que se han movido para conseguir fondos para sus municipios. Es decir, todo esto es la consecuencia de la política y de un gobierno socialista, ¿no? Para ir terminando, ¿barajan fechas de sesión de investidura? Supongo que ya les han dicho nada de salir del país, nada de irse de vacaciones, nada de una semana de asueto, prietas las filas, ¿no? Lo de no salir del país sí que es verdad que lo han dicho. Seguro, claro. Del resto que tengamos mucho cuidado con los viajes porque hay una previsión de investidura la semana que viene, ¿no? Pero bueno, yo creo que habrá que esperar esto hasta que no haya un acuerdo. Uno que le cogen la frontera, otro que se equivoca al votar y otro que al final se lo ha pensado, bueno, igual, pues oye... Las cosas están así, ¿no? Yo el otro día decía con una cierta sorna, ¿no? En el debate de investidura en el segundo debate de investidura de Feijóo, ¿no? Que consiguió un voto de Junts, ¿no? Digo que al final habían conseguido que Junts les diera un voto, aunque en este caso fue por error, ¿no? Con lo cual la importancia del error en los votos y de que no falte nadie. La reforma laboral mismamente, claro, ¿no? Y de que no falte nadie en estas legislaturas en las que, bueno, pero en realidad este país es lo que hemos querido los españoles que sea, ¿no? Porque el resultado o la configuración del Congreso es el resultado de lo que han votado y hemos votado los españoles, ¿no? Y las españolas. Así que esto es lo que tenemos y esto hace que si falta uno se ponga en riesgo los acuerdos y aprobar las investiduras y las leyes, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, los siguientes pasos, ver el resultado de esta votación, si la militancia da luz verde,
pues a partir de ahí cerrar flecos los que haya, que supongo que ya habrá mucho hablado, y ya fijar esa fecha de investidura, ¿no? Yo no he conseguido, el martes cuando estuvimos en la jura de la princesa, todo el mundo hablaba de la semana que viene, pero no he conseguido que nadie ponga una fecha, ¿no? Que diga esto va a ser el jueves, el viernes, el martes o el miércoles, ¿no? Es decir, de momento no hay fecha. Creo que la mesa del Congreso mañana a lo mejor puede avanzar algo de cómo va a ir, no sé si la ley de amnistía o la investidura, pero bueno, esperemos que mañana pueda haber algún avance o alguna fecha aproximada, pero de momento a día de hoy no hay nada cierto. Bueno, que todavía es temprano, seguro que igual se acuestan, se levantan a beber un poco de agua o lo que sea, igual ya tienen organizada la agenda para la próxima semana los diputados nacionales. Eso es probable también, sí, tal y como está la política ahora, sí es, ¿no? Luis Rey, pues seguiremos informando, en cualquier caso, sea cual sea el desenlace, lo vamos a ir contando. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por sentarse en esta mesa, dar las explicaciones pertinentes, no solo a la militancia que se las ha dado esta tarde, sino yo creo que al conjunto de la población de la provincia de Soria, que también, como no, vive con expectación lo que pasa en el Congreso de los Diputados y más allá, ¿no? Así que muchísimas gracias. Nada, vosotros, yo creo que si de algo nos hemos preciado en los últimos años en este partido es de dar la cara siempre, ¿no? En los momentos más fáciles, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿no? Y en los momentos más complejos creo que hay que darla siempre y dar tus explicaciones y ese tiene que ser siempre el modelo, ¿no? Pues mucho ánimo y adelante, sea cual sea el resultado y sea cual sea, si hay gobierno de coalición, si hay repetición electoral, lo importante es dar explicaciones y nosotros pues contárselo. Vamos a hacer un alto en el camino y abrimos mesa de debate.